Buenos días. Quiero volver a daros las gracias a todos por el recibimiento que me habéis dado. José, Piñero, Eva, Sari, Bruno, me han tratado como una reina, no, lo siguiente. Y por todo el amor que vosotros estáis manifestando constantemente, por este fandango que me llevo en mi corazón, que espero que esté grabado, porque lo quiero tener. ¿Sabéis cuál es el problema ahora, no? Pues que me van a entrar ganas de seguir viniendo y me voy a tener que aguantar más a menudo, porque claro, con un recibimiento así, pues uno tiene ganas de volver. El tema de ayer iba dirigido principalmente a personas que no creían. El tema de hoy va dirigido específicamente a cristianos y en concreto a los miembros de lo que componemos las iglesias de Cristo. No sé si sabéis, pero las iglesias de Cristo surgieron a partir del movimiento de restauración, un movimiento que se originó en Estados Unidos hace un par de siglos. Cuando se empezaron a establecer las iglesias de Cristo en España, ya por los años 50, se hablaba mucho del movimiento de restauración, pero se ha dejado de hacer. Y yo creo que si hoy preguntáramos en la mayoría de las congregaciones, la mayor parte de los miembros no sabría decir qué es eso del movimiento de restauración. Yo me alegro mucho que los ancianos y los responsables de esta iglesia hayan decidido que se toque este tema. Porque si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestros orígenes, no sabremos cómo tenemos que seguir avanzando y no sabremos solucionar muchos de los conflictos que nos presentan a diario. Yo no voy a hablar en esta mañana sobre la historia del movimiento de restauración. Tampoco voy a entrar en cuándo se originó ni cómo evolucionó. Mencionaré la historia o a algunos de los miembros que formaron parte del movimiento de restauración en sus orígenes solamente cuando sea estrictamente necesario y de forma muy puntual. Lo que sí yo quiero hablaros es de las ideas que formaron la base del movimiento de restauración. Y estas ideas se pueden resumir en tres principios. Una, unidad de todos los cristianos. Segunda, restauración de la iglesia primitiva como resultado de esa unidad. Y tercero, la base, la Biblia, como única base de fe y conducta donde basar esa unidad. Esa fue la teoría. La práctica resultó mucho más complicada. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque todos tenemos la misma Biblia, no todos la entendemos ni la interpretamos de la misma forma. Entonces surgió la pregunta, ¿qué hago? ¿Me mantengo unido a otros cristianos aunque tengan una doctrina o una interpretación diferente a la mía? ¿O me separo de esos hermanos para poder mantener mi interpretación, que evidentemente es la única correcta y verdadera? Esas preguntas, que son las que muchas veces nos formulamos en la actualidad, que nos seguimos formulando, se la formularon también al principio y a lo largo de la historia del movimiento de restauración. Y hubo dos tipos de respuestas. Unos optaron por la unidad y entonces no le dieron importancia a la doctrina. Otros se centraron en la doctrina y eso les hizo separarse de otros hermanos. Así que un movimiento que empezó proclamando la unidad de todos los cristianos, a lo largo de la historia, lo que hizo fue dividirse. Y la fuerza con la que se había iniciado se fue perdiendo por el camino. Todo aquel que estudia la Biblia sabe que para poder entender la Biblia no se puede entender fuera del contexto. Y cuando me hablo del contexto no solamente me refiero a otros versículos que hablen del mismo tema, sino a la historia, a las circunstancias, a la forma de pensar que tenían en el momento en que aquellas cosas fueron escritas. Bueno, lo mismo ocurre con el movimiento de restauración. No se puede entender el movimiento de restauración desligándolo de la historia por la que atravesó. El movimiento de restauración, que nació en Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a su propia historia y su propio desarrollo. Tuvieron que lidiar con la guerra civil, tuvieron que lidiar con el tema de la esclavitud. Las conclusiones a las que ellos llegaron, la separación que hubo en ellos, las divisiones
están influidas por esa historia que estuvieron viviendo. Pero nosotros no estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros estamos en España. Y aunque estamos unidos a nuestros hermanos en Estados Unidos y en el resto del mundo, mi pregunta es, ¿tenemos realmente que repetir esa historia? ¿Tenemos realmente que elegir entre unidad o doctrina? ¿O hay alguna otra forma en que podamos mantener vivos estos principios? Lo que yo os voy a dar es mi interpretación de los hechos. No os la voy a compartir para que vosotros la admitáis sin más, sino para que tengáis una base que os ayude a vuestra propia reflexión y a llegar a vuestras propias conclusiones. Empecemos con la idea de unidad. Cuando hablamos de unidad, ¿en qué solemos pensar? Solemos pensar en unanimidad de interpretación, es decir, en que todos interpretemos la Biblia de la misma manera, todos tengamos la misma doctrina y entonces nos podemos unir, ¿vale? Pensamos que esa es la única forma, de tal manera que cuando no tenemos la misma doctrina, cuando surgen distintas formas de interpretar ciertos pasajes, muchos hermanos lo que hacen es que se separan, rompen incluso la comunión entre ellos y, lo que es más grave, dividen iglesias. La cuestión es que si hacemos eso, tal vez sin darnos cuenta, lo que estamos diciendo es que la unidad depende de nosotros. Es decir, que si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, entonces puede haber unidad. Y que si nosotros rompemos algo, pues entonces la unidad esa queda rota. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero Dios lo ve de otra manera. Poco antes de ser entregado, Jesús realiza una oración. No una oración como el Padre Nuestro, en la que pretendía enseñarnos a orar, sino una oración que Él dirige al Padre. Se encuentra en el capítulo 17 de Juan. No la voy a leer entera, voy a leer unos versículos, del 20 al 23. Dice Jesús: «Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de tu mensaje. Te pido que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo, el mundo creerá que tú me has enviado. Yo les he comunicado la gloria con que tú me has glorificado, de manera que sean uno, como lo somos nosotros. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí». 3 cosas podemos sacar de este pasaje. La primera es que la unidad, según Jesús, no depende de que tengamos todos la misma interpretación ni de que todos estemos de acuerdo. La unidad depende de que cada uno de nosotros esté unido a Cristo. Entonces, la unidad no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La unidad solamente depende de Cristo. Si yo estoy unida a Cristo y tú estás unida a Cristo y ella está unida a Cristo, yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, me separo. Pero yo no puedo separar la unidad que solamente Cristo puede dar. Segunda cosa, que esa unidad es esencial para poder cumplir la doble finalidad que tiene, que es que el mundo crea y que pueda saber que Dios le ama. ¿Qué testimonio damos a un mundo que ya está falto de fe, si encima los pocos que decimos creer estamos entre nosotros separados, discutiendo y dividiéndonos? Y en tercer lugar, que si esa oración refleja el deseo de Jesús, si Jesús está ahí expresando lo que realmente quiere, entonces la unidad no es una opción. No nos podemos preguntar, ¿debemos estar unidos? No.
Si realmente somos cristianos, es decir, si realmente estamos siguiendo a Cristo y queremos hacer su voluntad, entonces, como consecuencia de eso, querremos lo mismo que Él quiere. Y Él quiere la unidad de todos sus hijos. Así lo entendió y lo enseñó Pablo cuando escribiendo, por ejemplo, a los Corintios, una iglesia también muy problemática, muy difícil, donde había muchas facciones, cada uno pensaba de una manera, problemas que podían llevar a que se dividiera la iglesia. Pablo les escribió recordándoles, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Que el cuerpo es uno. No 2, ni 3, ni 50. Uno. Solo hay una iglesia, porque solo hay un cuerpo. Nos dice que para formar ese cuerpo no hay toda una serie de doctrinas e interpretaciones que debemos aceptar, sino que formamos automáticamente parte de ese cuerpo al ser bautizado con todo lo que el bautismo conlleva. Y en tercer lugar, que esa unidad no es por nada que nosotros hagamos, sino que es obra del Espíritu. El Espíritu es el que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No nada que nosotros hagamos o nada que nosotros pactemos. Ideas que Pablo vuelve a repetir cuando escribe a la iglesia en Colosas. Él, se refiere a Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En él comienza todo. Otra vez vuelve a decir lo mismo, pero añade otro matiz y dice, no ya solamente hay un cuerpo, sino que solo hay una cabeza. Una cabeza que no tiene varios cuerpos. Ni un cuerpo tiene varias cabezas, ni varias cabezas con varios cuerpos. Eso quiere decir que todos los que estemos unidos a Cristo formamos parte del mismo cuerpo, pero que no podemos pretender ser Dios, porque no nos corresponde, porque no somos Dios, y decir quién forma parte de ese cuerpo y quién no. Eso es una cosa que tiene que quedar entre esa persona y Dios. ¿Recordáis lo que decía Jesús, no? No separéis ahora el trigo de la cizaña porque a lo mejor estáis haciéndolo mal. A lo mejor estáis arrancando lo que no debéis y dejando lo que no deberíais. No somos Dios, hermanos. Vamos a dejar que Él haga su labor. A nosotros se nos pide que nos mantengamos unidos y que entendamos que todos formamos parte del mismo cuerpo, llevemos el nombre que llevemos, y que la única cabeza de ese cuerpo es Cristo. Cuando el movimiento de restauración se formó principalmente de la unión de dos tradiciones, una representada por Barton Stone y la otra por Alejandro Campbell. Estas dos tradiciones no solamente opinaban de forma diferente, no, es que tenían grandes diferencias teológicas y doctrinales. Por ejemplo, los seguidores de Stone eran mucho más emocionales, los de Alejandro Campbell eran mucho más racionales. Alrededor de 1800, es decir, 100 años antes de que empezara todo el movimiento carismático y todas las manifestaciones del espíritu, Barton Stone hacía reuniones, se reunían miles de personas al aire libre, en tiendas de campaña, de renovación y avivamiento. En esas reuniones, a través de las predicaciones, se practicaba lo que se dio en llamar el ejercicio de caída, y es que los cristianos caían al suelo como muertos y estaban allí durante horas y luego se levantaban diciendo que habían sido convertidos y animando a otros también a la conversión y alabando y dando gloria a Dios. Los seguidores de Alejandro, en cambio, pensaban que uno podía creer, arrepentirse y ser salvo, bautizarse,
recibir el Espíritu Santo sin necesidad de tener que pasar por ninguna experiencia de llanto o de crisis interior o de manifestación externa. Además, para Stone, Jesús era el Salvador, pero no era igual a Dios. Sin embargo, Alejandro tenía la idea de la Trinidad tradicional. Stone predicaba el bautismo por inmersión, sí, pero no consideraba que fuera esencial para ser miembro de la Iglesia, mientras que los seguidores de Alejandro sí lo consideraban. Stone creía en los milagros, Alejandro no. Stone era pesimista y no creía que el ser humano pudiera cambiar. Alejandro era optimista y pensaba que, dada la oportunidad y una Biblia, los seres humanos podríamos alcanzar paz y tranquilidad sobre la tierra. Como veis, las diferencias que los separaban no eran mera diferencia de opinión. Eran diferencias teológicas y doctrinales muy serias. Yo creo que hoy en día diríamos que insalvables. Y sin embargo, se unieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque comprendieron que el único camino como hijos de Dios es el de la unidad, porque la unidad no dependía de sus propias doctrinas, sino de Cristo. Eso fue también lo que entendieron y practicaron las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso el segundo principio del movimiento de restauración es restaurar la iglesia primitiva. Y aquí hay algunos, y llevan razón, que han llamado la atención en que en el Nuevo Testamento no existe un modelo de iglesia, sino muchas iglesias, y eran muy diferentes entre sí. Habían, por ejemplo, muchos cristianos de origen judío que seguían practicando, pues, por ejemplo, la circuncisión, guardaban ciertos días, celebraban la Pascua, mientras que los gentiles cristianos pues no lo hacían. Los judíos cristianos muchas veces estaban en contra de los cristianos gentiles porque pensaban que tenían que seguir la ley de Moisés y ellos no lo hacían. Si recordáis, el propio Pablo, cuando fue apresado en Jerusalén, en el templo, lo que estaba haciendo era intentar calmar la suspicacia de los judíos cristianos de Jerusalén. En el Apocalipsis, Dios llama la atención a varias iglesias porque ninguna de ellas es perfecta. No habían iglesias perfectas en el Nuevo Testamento. No habían iglesias todas iguales en el Nuevo Testamento, igual que no lo hay en la actualidad. Y aunque tenemos que avanzar para ser cada día mejores, sabemos que la perfección completa no la alcanzaremos hasta que estemos en la presencia del Padre. Había además en el Nuevo Testamento congregaciones más carismáticas, como por ejemplo la iglesia de Corinto, donde se manifestaban mucho los dones, y otras de corte más tradicional, como por ejemplo la iglesia de Éfeso. Pero eso es algo que los restauradores también sabían. No es que ellos ignoraran que había más de un modelo en el Nuevo Testamento. Thomas Campbell, el padre de Alejandro Campbell, que también fue iniciador del movimiento de restauración, escribió: «No consiste la unidad bíblica de la Iglesia cristiana en la unidad de su profesión y práctica públicas y, por tanto, en el amor de sus miembros uno hacia los otros, y no en la uniformidad de opinión y práctica privadas de cada individuo». Yo creo que en muchas ocasiones se ha malinterpretado el principio de restaurar la iglesia primitiva. No podemos restaurar una iglesia de hace 2000 años, entre otras cosas porque es imposible, porque no vivimos hace 2000 años y la situación que ellos tenían no es la que nosotros tenemos y los problemas que ellos tenían no son los nuestros. Lo que se pretendía era restaurar el espíritu que mantuvo unidas esas iglesias a pesar de las diferencias que habían entre ellas y de los problemas doctrinales que surgieron entre ellas. Uno de los grandes conflictos por los que tuvieron que atravesar los primeros cristianos fue el de si los gentiles podían llegar a ser igualmente cristianos sin necesidad de pasar por el judaísmo. Y eso a nosotros hoy no nos dice gran cosa, pero para ellos
para ellos era muy importante, teniendo en cuenta que el propio Jesús era judío y practicante. Los discípulos eran judíos y practicantes. En Hechos 15, que yo no lo voy a leer ahora, pero que sois libres de leerlo en vuestras casas y pensar en él detenidamente, se nos dice cómo solucionaron los primeros cristianos ese conflicto. Es decir, ¿qué hicieron para que aquello que podía dividirlos y haber hecho un mundo de judíos cristianos por un lado y un mundo de gentiles cristianos por otro, se mantuviera unido? Es lo que se conoce como la Asamblea de Jerusalén. Lo primero que hicieron es que se reunieron a hablar. Y esto, que parece que es muy obvio, es fundamental. Dentro de un momento veremos que hay muchas interpretaciones, pero hay dos extremos que debemos intentar evitar. Uno es decir, me aparto de todo aquel que no piense como yo. El otro extremo, igualmente peligroso, es decir, bueno, no importa lo que pienses, todas las interpretaciones son igualmente válidas. Esos dos extremos, los primeros cristianos supieron evitarlos, porque a la larga, si no hablamos de lo que nos separa, a la larga estallan los problemas. Así que lo primero es reunirse para poder hablar, para que cada uno libremente pueda expresar su interpretación y explicar por qué lo entiende de la forma que lo hace. En segundo lugar, no tomaron una decisión instantánea. No dijeron, este es el problema, bueno, pues hacemos esto, o vamos a levantar la mano, a ver qué le parece a la mayoría. No hicieron eso. Los responsables y los apóstoles se apartaron para estudiar el tema. Y supongo que tardarían tiempo en llegar a una conclusión, porque la verdad es que el tema no era nada fácil. Y os voy a decir una cosa que sé que no os va a gustar escuchar, porque no nos gusta escucharla a ninguno de nosotros. Y es que, fijaros que no todos se reunieron para encontrar una solución. Todos escucharon lo que todo el mundo tenía que decir, pero luego las personas preparadas se apartaron para estudiar el tema. Nosotros entendemos que cada cristiano puede coger la Biblia, leerla y entenderla como quiera. Y puede hacerlo siempre y cuando lo que esté entendiendo es el mensaje que Dios le está dando a él. Pero cuando quiere elevar eso a la categoría de lo que los demás tienen que creer, es decir, a la categoría de doctrina, siento mucho decir que no todos estamos capacitados para hacerlo. Si reconocemos que en la Iglesia hay muchos dones, ¿por qué todos queremos ser intérpretes magistrales de la Biblia? ¿Por qué todos queremos pretender que nuestra interpretación vale igual que la de todos los demás? Hay personas que dedican toda su vida a estudiar las Escrituras. ¿Por qué no escuchamos a personas que tengan conocimiento? En tercer lugar, se reunieron a solas con Pablo. ¿Y por qué se reunieron a solas con Pablo? Porque Pablo era la oveja negra. Pablo era el que traía las ideas nuevas. Es como si de pronto en una iglesia conservadora aparece un liberal diciendo ideas que, bueno, esto no está admitido aquí. ¿Qué hicieron? No lo apartaron, no lo separaron, pero se reunieron personalmente con él. Ya le habían oído hablar cuando había hablado delante de todos, pero ahora supongo que se reunieron con él los responsables, las personas que estaban preparadas para poder encontrar una solución, para poder hacerle más preguntas más concretas, para poder llegar a una conclusión. En cuarto lugar, apoyaron las conclusiones que alcanzaron en las Escrituras. Y este punto lo voy a pasar por alto porque dentro de un momento profundizaré un poco más en él. En quinto lugar, la conclusión que se alcanzó en un espíritu de amor
y paciencia mutua. No nos podemos reunir a hablar de nuestras diferentes perspectivas o nuestra diferente comprensión de la Biblia si ya vamos a punto de tirarnos a la garganta de alguien. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber escuchar y sobre todo tenemos que poner el amor por encima de todo. Pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos en distintos puntos de la interpretación de algunos temas, todos creemos en el mismo Cristo. Y el amor tiene que ser lo que nos guíe. Y por último, se estableció un gran principio. Y ese gran principio es que solamente podemos imponer a los demás lo que es fundamental para la salvación. Y en lo demás tiene que haber libertad de conciencia para que cada uno pueda servir a Dios según su propia conciencia. Ese es también uno de los lemas del movimiento de restauración. En lo fundamental, igualdad. En lo demás, libertad. Ojalá que nosotros fuéramos capaces en la actualidad de actuar de la misma forma en que actuaron estos primeros cristianos para poder solucionar los conflictos que muchas veces se presentan dentro de la congregación y entre congregaciones hermanas. Como acabamos de ver, para alcanzar una conclusión se basaron en la Escritura. Y tener muy claro a qué Escritura se refiere. Se refiere al Antiguo Testamento, ¿vale? Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Este punto coincide con el tercer principio del movimiento de restauración, que es que la Biblia sea la única guía de fe y práctica entre aquellos que queramos recuperar el espíritu que mantuvo unidas a la Iglesia primitiva. Y este es el tema más conflictivo de todos. Yo diría que es el tema que mantiene divididos a los cristianos. Todos nos basamos en la misma Biblia, todos leemos lo mismo, pero cada uno de nosotros llega a una conclusión diferente. Yo creo que hay tantas interpretaciones de la Biblia como cristianos o personas que lean la Biblia hay. Y todos, y de eso no me cabe la menor duda, porque yo no dudo de la sinceridad de nadie, todos queremos encontrar la verdadera interpretación. Todos queremos saber cómo es Dios de verdad, cómo es el Dios en quien creemos. Todos queremos saber cuál es realmente su voluntad para poder seguirla. Es decir, todos somos sinceros en nuestra búsqueda. Y la Biblia, que contiene el mensaje para mantenernos unidos, es, por desgracia, la que nos mantiene divididos. No la Biblia en sí, pero sí nuestra forma de acercarnos a ella, lo cual nos debe ayudar a entender que la Biblia en muchas ocasiones no es ni tan simple ni tan fácil como nosotros pensamos. Hay hermanos que creen que sí. Hay hermanos que creen que pueden abrir la Biblia, leer lo que dice literalmente y aplicarlo y ya está, y no tenemos que hacer nada más. Y ojalá fuera tan simple. Porque si fuera así de simple, todos abriríamos la Biblia, leeríamos lo mismo, entenderíamos lo mismo y haríamos lo mismo. Pero incluso aquellos que creen que están siguiendo la Biblia al pie de la letra, no lo hacen. Os voy a poner solo un ejemplo. Primera de Timoteo 2. En el versículo 8, Pablo dice: «Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda». Solo los hombres, porque en el versículo siguiente le habla a las mujeres. Y no dice que los hombres pueden levantar la mano cuando quieran, sino solamente cuando oren. Y no solamente cuando oran en la iglesia, sino en todo lugar. Si entendemos el versículo literalmente, eso es lo que el versículo está diciendo. ¿Qué ocurre? Que no le damos demasiada importancia a este versículo porque pensamos que, bueno, era una especie de costumbre en aquella época y no algo que nosotros que tengamos que cumplir. Pero claro, al hacer eso, ya estamos interpretándolo. Ya estamos decidiendo que esa sea la interpretación que le vamos a dar a ese versículo.
Ese es el versículo 8. En el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, si lo tomamos literalmente, la mujer tampoco puede cantar. La mujer, por ejemplo, no puede ser profesora en una universidad. La mujer no puede enseñar a los amigos, a los familiares, a los vecinos que sean hombres. Aunque eso entre en conflicto con el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que de momento nos ha dicho que no se aplique también a las mujeres. Es decir, cogemos ese versículo y hacemos una interpretación. ¿Y qué interpretación hacemos? Decimos, no, realmente Pablo se estaba refiriendo a dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia se puede comportar uno de una forma diferente. Como si el ser cristiano fuera una chaqueta que uno me pongo el domingo cuando entro al culto y me quito cuando salgo y ya puedo actuar de forma diferente. En el versículo 15, 3 versículos después, añade, pero se salvará, y se refiere a la mujer, engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, si aplicamos ese versículo literalmente, ¿qué nos está diciendo? Que requisito para la salvación es que la mujer que tenga hijos. No decimos, porque el resto del Nuevo Testamento no dice eso. Pero claro, entonces estamos interpretando. Así que fijaros, en un mismo pasaje hemos interpretado. Y no solo hemos interpretado, sino que hemos interpretado de 3 maneras diferentes. Un versículo hemos dicho que era cuestión del tiempo y que no se aplicaba a nosotros. Otro hemos dicho que teníamos que tomarlo literalmente, aunque solamente se refería dentro y no fuera de la iglesia. Y el otro hemos dicho que no, que había que tener en cuenta el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. He puesto este ejemplo para que entendamos que incluso aunque queramos, y yo sé que hay cristianos sinceros que quieren aplicar la Biblia de forma literal, es imposible hacerlo sin interpretar. Y no voy a entrar en el tema de que la Biblia que leemos ya de por sí es una interpretación, porque toda traducción, y eso los que sepan idiomas lo saben, toda traducción es una interpretación. Pero vamos, que lo podéis comprobar fácilmente leyendo varias versiones de la Biblia. Leéis varias versiones y decís, ¿me está diciendo lo mismo? Todo es una interpretación, no nos podemos pasar de ella. Entonces, ¿cómo interpretarla? ¿Qué interpretación de la Biblia es la correcta? ¿O son todas las interpretaciones iguales? Y tenemos que admitir pues, que cada uno piensa lo que quiera. Eso es lo que piensan algunos. Algunos piensan, bueno, como hay tantas interpretaciones y no podemos distinguir cuál es la verdadera, pues entonces todo es relativo, pues todas valen, pues que cada uno crea lo que quiera. En un pasaje que conocemos muy bien, en 1 Corintios 13, Pablo dice, y leo el versículo 12, ahora vemos confusamente, como por medio de un espejo. Recordad que los espejos de esa época eran opacos, es decir, se veía la imagen, pero se veía difuminada, no se veía con claridad. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo de forma limitada. Entonces conoceré del todo como Dios me conoce. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Para empezar, que existe una verdad absoluta. Recordáis que ayer hablábamos de que el ser humano no tiene capacidad de llegar a un conocimiento completo, ¿vale? Pero ese conocimiento completo existe la verdad absoluta y esa verdad la tiene Dios. Segundo, que nosotros, mientras que vivamos en ese cuerpo, no tenemos acceso a la verdad absoluta. Y tercero, y eso es lo que tal vez más trabajo nos cuesta entender, que aunque nuestro conocimiento no sea completo, no quiere decir que sea relativo, simplemente quiere decir que es limitado. Lo único que estamos diciendo, lo único que está diciendo Pablo es, no lo podemos saber todo, pero sí hay ciertas cosas que podemos saber con seguridad. Y esas cosas son verdaderas. Así que no tenemos por qué admitirlo todo. Hay algunas cosas que sí podemos tener la seguridad de que tienen que ser así. ¿A qué nos lleva esto? Pues
a ser un poco más humildes de lo que generalmente somos a la hora de interpretar la Biblia. A ser más humildes con el que piensa de una forma diferente a nosotros y por lo menos escuchar, estudiar su punto de vista, averiguar antes de rechazar o de llegar a ninguna conclusión. Pablo lo decía, ¿verdad? Examinadlo todo. No examinad nada más que lo que vosotros pensáis, examinadlo todo y luego quedaros con lo bueno, sí. Y humildad también para reconocer que no tenemos la verdad absoluta. No tenemos la verdad ni la respuesta a todas las preguntas que se formulen, pero que sí que podemos ir avanzando en ese conocimiento y sí que hay verdades que sí podemos tener con total seguridad. Pero claro, eso no responde a nuestra pregunta de qué interpretación tenemos que seguir. Bueno, ahora ha llegado el momento de hacer el examen. A ver si os habéis enterado de lo que he estado diciendo hasta ahora. Cuando hablamos sobre la unidad, vimos que la unidad no dependía de nosotros, ¿no? ¿De quién dependía? De Cristo. Cuando estuvimos hablando de las iglesias del Nuevo Testamento, vimos que consiguieron mantenerse unidas, no porque tuvieran la misma forma de entenderlo todo, sino porque consideraron que lo fundamental que era la fe en Cristo. ¿Cuál es el denominador común? Cristo. Muchas veces la respuesta de tan básica que es, la tenemos siempre delante nuestra y no la vemos. Y nos complicamos la existencia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Como he dicho antes, toda escritura se refiere al Antiguo Testamento. Pero por otro lado, tenemos al propio Jesús hablando. Palabras que podemos leer en Juan 14:6 y nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vemos la diferencia? La Biblia es inspirada, pero Jesús es la verdad absoluta con mayúscula. Ayer os decía, ¿estamos acostumbrados a decir que Jesús es Dios? Bueno, pues muchas veces tenemos que pensar en sentido contrario. Dios es como Jesús y de ninguna otra manera. Si esto lo entendemos bien y lo aplicamos, ya tenemos parte de la respuesta de cómo hemos de interpretar la Escritura. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesús. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Escuchemos a Jesús. ¿Queremos saber cómo vivir según la voluntad de Dios? Imitemos a Jesús. ¿Quiere eso decir que el resto de la Biblia no vale? En absoluto. En absoluto. Lo que sí quiere decir es que si toda la Biblia apunta a Jesús, Jesús es por donde tenemos que empezar para entender el resto de la Biblia. Y que si hay algún tipo de interpretación que choca con lo que dice Jesús, entonces podemos estar seguros de que esa interpretación no es correcta. Eso lo entendieron y lo practicaron los primeros cristianos. Y yo os voy a mencionar solamente un ejemplo, pero si tenéis interés en el tema, podéis hacer un estudio por vuestra cuenta, buscando cada vez que se mencionan las escrituras en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona el Antiguo Testamento, y acudid al Antiguo Testamento a ver qué es lo que realmente está diciendo. Yo os voy a mostrar un ejemplo en Mateo. Mateo, en el capítulo 2, versículos 13 al 15, leemos: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo:
de Egipto llamé a mi hijo. El profeta al que hace referencia Mateo es Oseas. Y nosotros, cuando leemos estos versículos, ¿qué es lo que entendemos? Que Oseas profetizó, habló sobre Jesús y dijo que iba a ir a Egipto y que después iba a volver de vuelta. Pero, ¿os habéis molestado en ver qué dijo realmente Oseas? Oseas, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿De quién está hablando Oseas? No está hablando de Jesús, está hablando de Israel. Entonces, ¿qué quería decir Mateo cuando dijo para que se cumpliese la Escritura? O, por preguntarlo de otra manera, ¿cómo estaba interpretando Mateo la Escritura para poder decir que se estaba cumpliendo esa profecía? Mateo estaba insinuando o estaba diciendo que Jesús era el nuevo Israel. Y Mateo lo que hizo es tomar la Escritura y reinterpretarla a la luz del conocimiento que ahora tenía de Jesús. Eso mismo tuvo que explicarle Jesús cuando iba por el camino de Emaús a aquellos discípulos. Tuvo que explicarle cómo de Jesús hablaba todo el Antiguo Testamento. Y si no conocemos a Jesús, no lo vamos a encontrar. Tenemos a nuestros hermanos judíos. Ellos son sinceros. Ellos creen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero no ven en ella a Jesús. Solo cuando reinterpretamos la Escritura a la luz de Jesús, entonces es cuando estamos encontrando una luz diferente. Así que eso fue lo que los primeros cristianos hicieron: reinterpretar la Escritura, reinterpretar la Biblia a la luz de Jesús. Así ya tenemos dos principios para poder interpretar. El primero es que el centro de nuestra interpretación debe ser Jesús. Y el segundo, que debemos de entender el resto de la Escritura a la luz de lo que Jesús hizo y dijo. Y si alguna interpretación que tengamos choca, tenemos que quedarnos con la de Jesús, porque Él es la verdad completa de Dios. Él es Dios encarnado y revelado al ser humano. Pero eso no es todo. Hay muchos modelos de hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa que la interpretación de la Biblia. Y evidentemente todo el que sigue un modelo piensa que es el correcto, porque si no, pues no lo seguiría. Pero, ¿y si Jesús nos hubiera dejado ya el modelo hermenéutico para interpretar la Biblia? ¿Y si Jesús nos hubiera dicho cómo tenemos que interpretar la Escritura? ¿Querríamos escucharle? ¿O querríamos quedarlo con nuestra propia forma de entenderlo porque no estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo? ¿Querríamos seguirle? ¿O querríamos seguir discutiendo nuestras propias reglas porque pensamos que son más completas que lo que él dijo? Mirad, un maestro de la ley se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el mayor mandamiento. Y voy a citar los textos, aunque no los voy a leer, porque no quiero abusar de vuestro tiempo, pero podéis luego leerlos en la casa y estudiar aquel que tenga interés. Marcos 12, del 28 al 34, Mateo 22, del 34 al 40, y Lucas 10, del 25 al 37. La respuesta de Jesús tiene tres partes. Primero, una confesión de fe. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a mí me gustaría que por un momento nos paráramos a pensar en lo que está diciendo aquí. Los musulmanes y los judíos nos acusan de que creemos en tres dioses. Nosotros respondemos que no, que es un mismo Dios. Pero sabéis, muchas veces
los vemos de forma tan diferente que realmente estamos creyendo en 3 dioses casi diferentes. Y aquí se nos dice claramente, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay un Dios violento en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento. Si eso es lo que entendemos del Antiguo Testamento, podemos estar seguros, nuestra interpretación está equivocada. El Señor es uno. El Señor es el mismo. Dios es como Jesús y no es de ninguna otra manera. Segundo, el mandamiento de amar a Dios. Y en tercero, el mandamiento de amar al prójimo, incluso al enemigo. Y hay 2 versiones de este versículo. Uno, de amar a nuestro prójimo como uno mismo, y la otra, que es la que yo prefiero, de amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado? Hasta el final, capaz de dar su vida por nosotros. En nuestras Biblias, alguien a lo largo de la historia, antes de que empiecen estos versículos, añade un encabezado, y el encabezado pone el mandamiento supremo. Y eso ya nos condiciona. Y decimos, bueno, aquí de lo que nos va a hablar es del mandamiento supremo. Pero realmente en vez de ese encabezado podríamos poner otro. Y podríamos poner reglas de hermenéutica para interpretar la Biblia. Porque de eso se está tratando realmente. El detonante de la conversación en Lucas es una interpretación, es una cuestión de cómo interpretar las Escrituras y de cómo vivir esa interpretación. Marcos, cuando el hombre responde con estos 2 mandamientos, le dice, tú y solo tú eres el que está cerca del reino de Dios. Y la interpretación, al hablar de que lo más importante era amar a Dios y amar al prójimo, estaba diciendo al mismo tiempo que la forma que la religión tenía de dar prioridad a los sacrificios y a la ley no era la correcta. En Mateo, Jesús lo especifica cuando afirma que toda la ley y los profetas se resumen en esos 2 mandamientos. Vosotros sabéis, ¿no?, que la Biblia hebrea, es decir, nuestro Antiguo Testamento, para ellos está compuesto de 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley y los profetas a los que se refiere Jesús estaba refiriéndose a la Biblia y está diciendo, toda la Biblia, toda, se resume en estos 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y aunque cada evangelio lo expresa de forma diferente, todos tienen que ver con de qué manera interpretamos la Biblia. ¿Y por qué? Porque vivimos según lo que creemos. Jesús está diciendo de qué forma no solamente hemos de entender la Biblia, sino de qué forma hemos de vivir nuestra interpretación de la Biblia. Que eso es lo que realmente debe importarnos. No deben importarnos las ideas sin más, sino nos debe importar cómo tengo que vivir. Jesús incorpora la hermenéutica, es decir, la interpretación bíblica, y la incorpora bajo la obediencia. A Jesús no lo podemos conocer solamente mentalmente, diciendo, sí, yo reconozco que... No. Para poder conocer realmente a Jesús hay que seguirle, hay que obedecerle. Y la obediencia que le debemos para poder seguir una vida que sea correcta, desde el punto de vista interpretativo, es creer en un solo Dios, que es como Jesús, amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Yo, la verdad, hay muchas cosas de la Biblia que no entiendo. No soy experta, no soy teóloga, no sé muchas cosas, pero sí tengo una cosa muy clara. Que toda interpretación que no tenga como punto de partida estos 3 principios está equivocada. Tal vez no sé encontrar la respuesta adecuada,
pero sí sé cuál no es la correcta. Toda interpretación que me hable de un Dios que no es como Jesús no es una interpretación correcta. Toda interpretación que no me lleve a amar a Dios no es una interpretación correcta. Toda interpretación que no me lleve a amar a mi prójimo hasta el final no es una interpretación correcta. Y fijaros, el ejemplo que puse ayer, cuando Jesús lava los pies incluso a Judas. Cuando Jesús muere en la cruz, una de sus últimas palabras, ¿cuáles son? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda interpretación de la Biblia que no nos lleve a pronunciar esas mismas palabras, a aceptar a todo el mundo, a seguir confiando en todo el mundo, a seguir entregando el amor de Dios a todo el mundo, igual que el propio Dios lo hace, una interpretación así, hermanos, es errónea, está equivocada. Segunda de Juan 4:6 lo resume perfectamente. Nos dice: me he alegrado sobremanera al comprobar que bastantes de tus hijos viven conforme a la verdad, según el mandamiento del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, no como si te escribiera sobre un mandamiento nuevo, sino sobre el que hemos tenido desde el principio. Y como amar significa cumplir los mandamientos del Señor, vivid conforme al mandamiento del amor, tal como se os enseñó desde el principio. Juan ata aquí todos los cabos. Dios nos ha mandado andar en la verdad. ¿Y qué es lo que nos ha mandado? Que nos amemos. ¿Y qué es el amor? Que obedezcamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andemos en amor. Andar en la verdad y andar en amor es lo mismo a los ojos de Dios. ¿Qué otra interpretación necesitamos para poder vivir? Esa es la interpretación que Jesús nos da. Ya depende de nosotros si consideramos que es suficiente, si es practicable o si la tenemos que complicar nosotros con nuestras propias ideas. La verdad, según la Biblia, es amor encarnado y amor vivido. Nosotros somos Iglesia de Cristo, porque la Iglesia solo puede ser de Cristo, de nadie más. Todo aquel que cree en Cristo, independientemente del lugar donde se reúna y del nombre que tenga, forma parte de la Iglesia de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es solamente uno. Y si como iglesias mantenemos los principios del movimiento de restauración, no es porque unos hombres hace unos siglos llegaron a esas conclusiones, sino porque entendemos a través del estudio de la palabra que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, la historia está para aprender de ella, pero no para repetirla. ¿Seremos capaces nosotros de escribir una historia diferente? Una historia en la que mantengamos la unidad, comprendiendo que la unidad no depende de nosotros, sino de Cristo. En la que no cuestionemos el pensamiento de todos los hermanos, sino que pidamos por Él para que todos firmemente sigamos asidos a Cristo. Una iglesia que restaure el espíritu de la iglesia primitiva, un espíritu que las ayudó a mantenerse unidas a pesar de los conflictos que surgieron entre ellas y de las diferencias doctrinales que tenían. Y tomar la Biblia como nuestra base de fe y conducta, interpretándola poniendo a Jesús como centro, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, entendiendo que en lo fundamental, en cuanto a nuestra fe en Jesús, en eso tenemos que estar de acuerdo, porque eso es lo que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo y no otra cosa. Y en todo lo demás tiene que haber libertad y tienen que haber personas que se reúnan y sigan estudiando los temas
con paciencia, con amor, para ir intentando encontrar soluciones a los problemas nuevos que nuestra sociedad y nuestro mundo nos presenta a diario. Yo creo que sí. Yo creo que somos capaces de escribir, con la ayuda de Dios, una historia nueva. Creo que los principios del movimiento de restauración siguen siendo hoy tan válidos como lo fueron en sus inicios, porque creo que esos principios provienen del Evangelio. Y a él creo que todos queremos escuchar y seguir. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de los aquí presentes, a vuestras familias, a esta congregación, y que Él vaya añadiendo cada día a su iglesia todos aquellos que Él tenga dispuesto. Que Él los bendiga.